Muy bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta videoconferencia, los que se han hecho el tiempo para poder asistir. Mi nombre es Kevin Márquez y estoy como tutor a cargo del siguiente tema, que es movimiento de rotación y traslación combinados. Me parece que algunos vienen de la videoconferencia anterior que se trata sobre el movimiento de rotación o de traslación, no sé. Entonces, esta es una tipo continuación a ese tema. Están en la misma unidad. Vamos a ver los subtemas de trabajo y potencia en movimiento de rotación, cantidad de movimiento angular, conservación de la cantidad de movimiento angular. Como este es el último tema de la unidad, vamos a hacer una pequeña retroalimentación antes, porque depende de los temas de rotación y de traslación, como bien dice el título. Van a haber espacios para las preguntas, así que si tienen dudas, se les va a habilitar el micrófono y el chat para que puedan hacerlas en su debido momento. Bien, comencemos. Un concepto básico. ¿Qué es el movimiento de rotación de un cuerpo rígido? Se entiende por rotación pura, dice la definición, al giro de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo en un marco de referencia inercial. Vamos a tomar también como un cuerpo rígido aquel que tiene una forma y un tamaño definido y que no se deforma cuando está sometido a fuerzas externas. Básicamente vamos a tomar la rotación de un cuerpo como el giro del mismo en un eje que hayamos definido. Normalmente se usa el eje Z. Y para entender lo que es el movimiento de rotación, normalmente se usa la cinemática de rotación, que es básicamente la descripción de este movimiento en base a magnitudes como lo son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración angular. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que sería un cuerpo rígido en rotación. Tenemos esta especie de mancha. Tenemos nuestro eje de referencia, que es el plano cartesiano de X y Y nuestro eje fijo, Z, en este caso es Z, que es el eje en el cual gira nuestro cuerpo rígido. Aquí tenemos una partícula de ejemplo, una partícula P, solo para poder lograr ver el movimiento que tiene el cuerpo rígido. Puede ser en cualquiera de las direcciones, aquí no está especificado. Solo es un pequeño diagrama para que ustedes vean cómo sería el ejemplo. Bien, nos vamos a olvidar por un momento del eje Z y vamos a ver solo las componentes cartesianas X y Y para sacar ciertas definiciones y fórmulas de acá. Primero que nada, retomamos la partícula P aquí en un tiempo 1 y vemos que tiene un cierto desplazamiento siempre en el movimiento de rotación y la tenemos aquí en un punto 2 en un tiempo 2. Vemos que trazó una cierta trayectoria S y que ha habido un cambio de ángulo con respecto a un eje, en este caso el eje X. Entonces tenemos un ángulo 1 y luego un ángulo 2. Y tenemos también aquí el radio, ¿verdad? Que es la distancia de la partícula hasta el origen del sistema que tenemos nosotros. Bien, de aquí podemos sacar varias fórmulas. Primero que nada, el cambio en el ángulo, vamos a decir que es el ángulo 2 menos el ángulo 1. Aquí podemos verlo, creo que es fácil de visualizar. El ángulo 2 menos el ángulo 1 es igual a este cambio en el ángulo. Recordemos que este delta indica eso. Ese cambio es la letra griega delta. Tenemos S, que lo vamos a definir como el radio por el cambio en el ángulo. Aquí también está S, que es digamos la trayectoria que traza la partícula del punto 1 al punto 2. Y podemos sacar también lo que es la velocidad angular, que es igual a el cambio en el ángulo con respecto al cambio del tiempo. Recordemos que la definición más simple de velocidad es distancia sobre tiempo, pues aquí tenemos prácticamente lo mismo, solo que aquí hablamos de un cambio en el ángulo y un cambio en el tiempo, que sería un ángulo 2 menos un ángulo 1 y un tiempo 2 menos un tiempo 1. Y en vez de hablar de velocidad como tal, hablamos de velocidad angular. Esto es importante, esta es una omega, no es una W, es una letra griega omega, que se usa para simbolizar la velocidad angular.
Tenemos pues que esta velocidad angular se expresa normalmente en radianes sobre segundo, en revoluciones sobre segundo o en revoluciones por minuto. Si queremos pasar de unas unidades a otras, podemos usar este factor de conversión, que es el que es el más usado, que es una revolución es igual a 360 grados, que es igual a 2 pi radianes. Lo vamos a usar bastante, así que ténganlo en cuenta. Bien, como estamos hablando de la cinemática rotacional, podemos hacer el paralelismo con la cinemática de un cuerpo que se mueve de manera rectilínea. Y vemos que aquí están las fórmulas del movimiento rectilíneo y aquí están las fórmulas del movimiento rotacional. Podemos ver que son prácticamente las mismas, solo se cambian las componentes. En vez de hablar de una velocidad como tal, hablamos de una velocidad angular. Y en vez de hablar de una aceleración normal, hablamos de una aceleración angular. En este caso, simbolizamos la aceleración angular con un alfa, la letra griega alfa. También podemos relacionar el movimiento rectilíneo, mejor dicho, el movimiento tangencial con el movimiento rotacional. Tenemos que, por ejemplo, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos también que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Perdón. Estas son las relaciones que se cumplen en el movimiento rotacional. Aquí están las fórmulas de la cinemática rotacional. Se las pongo aquí y les pongo este otro cuadro porque va a ser importante en ejemplos que vamos a ver más adelante y porque quiero que lo tomen en cuenta. Porque si saben las ecuaciones o las fórmulas del movimiento rectilíneo, prácticamente se saben las del movimiento rotacional. Solo cambiamos la velocidad por la velocidad angular y cambiamos el desplazamiento por el cambio en el ángulo. Y también, perdón, la velocidad por la velocidad angular. Esos son todos los cambios. ¿Hay preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Tienen alguna duda? Tenemos la energía cinética de rotación y la inercia rotacional. Bien, la inercia rotacional es básicamente la inercia que usamos en el movimiento de rotación. La inercia es la magnitud que impide que un cuerpo deje de moverse. Y aquí la definimos como la masa por el radio al cuadrado. Ojo, esta inercia depende mayormente de la geometría y la forma del cuerpo, así que la fórmula puede cambiar, pero normalmente se usa así, masa por radio al cuadrado, y se simboliza con la letra I mayúscula. Y por otro lado, la energía cinética de la partícula se obtiene por esta fórmula. Es muy parecida a la energía cinética normal, solo que en este caso cambiamos esta velocidad por la velocidad angular y ponemos el radio al cuadrado. También podríamos hacer este cambio de m por r y dejar la inercia rotacional. Entonces sería la energía cinética es igual a la inercia rotacional por la velocidad angular al cuadrado. Aquí está m por r al cuadrado, que es lo mismo de esta fórmula. Creo que no hay dudas al respecto sobre eso, es bastante fácil de visualizar. Y tenemos otro concepto que es el momento de torsión. El momento de torsión es una fuerza que se produce respecto a un eje de rotación. Entonces tenemos la fórmula aquí, se representa por la letra griega tau, esta que está acá, que es igual a la velocidad angular, aquí falta la velocidad angular, compañeros, mi disculpa, velocidad angular por la masa por el radio al cuadrado, o igual a la inercia rotacional por la velocidad angular. Recordemos que m por r al cuadrado es la inercia. Entonces es igual a la inercia rotacional por la velocidad, la aceleración angular, que también es igual a la fuerza por el radio. ¿Verdad? Hay tres formas de calcular el momento de torsión. Es también bastante simple de ver. Las fórmulas son más sencillas. Creo que lo estudiaron en el tema anterior. Bien, hablemos de el movimiento de rotación y el de traslación combinado. Un ejemplo fácil de visualizar
es nuestro planeta. Nuestro planeta tiene el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Tiene más, incluso, pero vamos a centrarnos solo en estos dos que nos importan. El movimiento de traslación sería el que hace el planeta alrededor del Sol, ¿verdad? Él traza una elipse como trayectoria normalmente, y esa se completa alrededor de 365 días o un año. Ese es el movimiento de rotación. Y el movimiento de traslación, perdón, es el movimiento de traslación. El de traslación es el que hace con respecto al Sol. Y el movimiento de rotación es el que hace con respecto a su eje. Aquí lo tenemos ejemplificado. Este sería el de rotación. El planeta lo que hace es que a la vez que va rotando sobre su eje, va trazando la elipse alrededor del Sol. ¿Me entienden? Y eso es lo que nos da los años y los días. Para ser exacto, el movimiento de rotación es el que nos da los días y el movimiento de traslación es el que nos da los años. Bien, vamos con las definiciones formales. Se dice que podemos considerar un disco sólido con un cierto radio R que se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin fricción. Y aquí tenemos el diagrama. Este no está rotando, está solamente deslizándose. Tenemos tres puntos, un punto P, un punto Q y el punto del centro de masa. Y vemos que los tres tienen la misma velocidad, tangencial en este caso, porque se está deslizando sobre esta superficie. No está rotando, solo deslizándose. Bien, ahora consideremos el mismo disco, pero que ahora sí rota y no se desliza. Entonces tenemos siempre un punto P y el punto del centro de masa. Y se dice que este disco rota libremente en una superficie sin fricción. Siempre tiene una velocidad angular y una velocidad tangencial. Entonces se dice que como no hay deslizamiento, el centro de masa rota en relación al punto P, que ya vimos, con la misma velocidad angular que la del disco, que se simboliza por omega. Y que también tiene una velocidad tangencial v. Normalmente para trabajar movimientos de rotación y traslación en un cuerpo, la alternativa porque siempre se toma es trabajar energía. Entonces aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que si no hay ninguna fuerza externa, llámese fricción o lo que sea, la energía se conserva. O sea que la energía final tiene que ser igual a energía inicial. Aquí tenemos pues el principio de conservación de energía. Aquí tenemos energía inicial, tiene que ser igual a la energía final. Y la energía inicial vamos a tomar como energía potencial y energía cinética. Podemos descomponer la energía en estos dos factores. Y a su vez podemos descomponer la energía cinética en energía cinética de rotación y en energía cinética de traslación. Esto es importante, aquí es donde se da la relación y la combinación de los dos movimientos. Entonces tendríamos la fórmula general de este modo. Para la energía inicial tendríamos que es energía potencial inicial más energía cinética de rotación inicial más energía cinética de traslación inicial tiene que ser igual a una energía potencial final más una energía cinética de rotación final más una energía cinética de traslación final. Ven, aquí son 6 términos y cada uno tiene un respectivo inicial y final. Energía potencial, energía cinética de rotación y energía cinética de traslación tienen inicial y final. Y para que se cumpla la conservación de energía, tiene que cumplirse esta fórmula. La energía potencial es la masa por la gravedad por la componente en Y. Y la energía cinética ya la vimos, que es un medio de la masa por la velocidad, en el caso de la traslación, y un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, en el caso de la energía de rotación. Esta es la fórmula. Esto es lo que vamos a usar para la ley de conservación de la energía mecánica. Veamos un ejemplo para entender bien estos conceptos.
Este es un ejemplo teórico, así que no vamos a usar números. Dice que un cilindro hueco de pared delgada con una masa m y un radio r tienen una energía cinética m por r al cuadrado. Esta es la fórmula que vimos con anterioridad, si recuerdan. Dice que rueda sin resbalar con una rapidez en una superficie plana, tal como se muestra en la siguiente figura. Y nos pregunta qué energía cinética posee. Bien, aquí podemos sacar varias cosas. Primero que nada, dice que rueda sin resbalar, o sea que no hay energía de traslación, solo de rotación. Bien, y nos pregunta la energía cinética, no nos pregunta la energía potencial, así que para este caso no la vamos a usar. Bien, nos vamos a la fórmula. Dice que la energía cinética es igual a la energía cinética de traslación por la de rotación. Eso ya lo vimos. Descomponemos los términos, así como lo vimos anteriormente. Teníamos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado para la energía de traslación. Y tenemos que es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado para la rotación. Muy bien. Aquí podemos descomponer esto. Lo que vamos a hacer es dejar ambos términos con términos semejantes para poder eliminarlos o agruparlos. Primero, la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado, así que podemos sustituirlo. Venimos y sustituimos esto en la fórmula. Aquí, como ven, sustituimos m por r al cuadrado. Muy bien. Ahora, se dice que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Eso lo vimos anteriormente. Podemos despejar esto para dejar la velocidad angular sola y decimos que la velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio. Podemos sustituir esto que tenemos por acá en este término de velocidad angular al cuadrado. Entonces lo sustituimos acá, lo tenemos. Lógicamente tenemos que elevarlo al cuadrado porque aquí está el exponente. Elevamos ambos términos al cuadrado. Entonces nos queda velocidad al cuadrado sobre radio al cuadrado. Ahora podemos eliminar el radio al cuadrado. Como aquí está dividiendo y aquí está multiplicando, lo eliminamos y nos va a quedar masa por velocidad al cuadrado. ¿Vieron? De aquí lo tomamos, eliminamos los radios y pasamos acá. Si se fijan, tenemos exactamente los mismos términos sumando. Entonces, como son lo mismo, podemos sumarlo. Un medio más un medio, pues 2 medios, que es 2 entre 2 es 1. Es como sumar 0.5 más 0.5 nos va a dar 1. Entonces, la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado. Como conclusión de este ejercicio, podríamos decir que al rodar la energía cinética se duplica que si solo tuviera movimiento de traslación. Fuera diferente el caso, si en vez de rotar estuviera nada más deslizándose. En ese caso no tendría velocidad angular y este término sería 0, miren. Sería 0 porque no habría velocidad angular, porque aquí 0 por esto es 0. Y solo nos quedaría un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, pero como está rotando, podemos decir que se duplica porque nos queda, eliminamos el 1 medio. Entonces nos queda masa por velocidad al cuadrado. ¿Tienen preguntas, compañeros, al respecto hasta el momento? Ok, voy a volver a lo de traslación y rotación. O sea, cómo identificarlo en los ejercicios. ¿Cuál es la fórmula que ocupo? Ok. Bien, aquí como les digo, cuando trabajamos con rotación y traslación a la vez, usamos el principio, normalmente se usa el principio de conservación de la energía, porque podemos combinar la energía cinética de rotación y la de traslación. ¿Me entienden? Cuando el cuerpo rota y cuando el cuerpo se desliza. Lo podemos combinar. Y aquí están las fórmulas. Esas son las fórmulas que ocupamos. ¿Me entienden? Aquí desglosamos la fórmula. El principio dice que la energía inicial tiene que ser igual a la final. La energía se divide en energía potencial y energía cinética. Lo más importante para nosotros es la energía cinética. Entonces, la energía cinética se divide en energía rotacional y energía de traslación. Entonces, aquí están las fórmulas. La energía rotacional es igual a un medio de esta es una I, miren. No me voy a confundir, esta es una I. Es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y la energía de traslación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula es vieja, ya la han de haber visto antes.
Entonces, la sumamos estas dos y obtenemos la energía cinética total del cuerpo en movimiento. Para el caso del ejercicio, como pregunta una compañera, que pregunta cuál es la fórmula que se ocupó, pues básicamente en este ejercicio, como nos dice que no está deslizándose, solo está rotando, miren aquí dice rueda sin resbalar, esto quiere decir que no está deslizando, solo está rotando. Entonces usamos la fórmula siempre de energía cinética, porque nos preguntan cuál es la energía cinética, y despejamos esto para que nos queden los mismos términos. Miren, estas son las fórmulas que vimos anteriormente. Son las mismas fórmulas, solo aquí las estoy sumando ya de un solo. Esta fórmula también ya la vimos, la inercia del cuerpo. Aquí solamente sustituimos la fórmula aquí. Aquí despejamos velocidad angular. Le pusimos en función de la velocidad y el radio, lo elevamos al cuadrado a ambos términos y eliminamos el radio. Luego vimos que nos quedaba el mismo término y lo sumamos y nos queda que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué nos indica este resultado, compañero? Nos está diciendo que al rotar la energía cinética se duplica. Eso nos está diciendo el ejercicio. Ok, dice, porque hablamos de diferentes velocidades y aceleraciones. Bueno, porque prácticamente son diferentes. Ahora estamos hablando de velocidades angulares y aceleraciones angulares. Cuando nos referimos a la partícula, vamos a poner aquí, por ejemplo, este disco, por ejemplo, este disco está girando en este sentido. No sé si logran ver el disco. Ok, este disco está girando y estamos hablando de una velocidad que describe una circunferencia, por eso le llamamos velocidad angular. Ahora, la velocidad tangencial es la que describe una línea recta, es una rectilínea, ¿no? ¿Bien? Es una componente de la velocidad angular. Miren, y para la aceleración lo mismo. Recuerden que la aceleración es la velocidad entre el tiempo. Entonces, podemos hablar de una aceleración angular, que sería la velocidad angular entre el tiempo, y una aceleración tangencial, que sería pues la velocidad tangencial entre el tiempo. Ahora, si hay una diferencia entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La tangencial se llama así porque es tangente a cualquier punto de la trayectoria circular. Por ejemplo, aquí les voy a dibujar. Digamos que fijamos un punto aquí. Aquí, ¿no? Este es nuestro punto. Entonces, la velocidad angular es esta que está trazando, que sigue una trayectoria circular. Esta es la omega. La velocidad tangencial sería esta, una que es tangente al punto. No sigue una trayectoria circular, sino que sigue una trayectoria recta. Es tangente. Por eso se le llama así. ¿Me entienden? De igual manera, si tomamos un punto aquí, la velocidad tangencial iría en este sentido. Así. En este punto, la velocidad tangencial iría así. Describen líneas rectas, por eso son tangenciales, no van en la misma dirección del sentido de giro. Ahora, la aceleración, como les decía, es lo mismo para la aceleración tangencial, pero la centrípeta es la que se toma desde el centro de masa, sería en este sentido. Esa es una aceleración diferente. No quiero entrar en ese concepto porque es bastante amplio, pero esa es diferente de la aceleración tangencial.
Quizá esta es la que, si ustedes han experimentado un movimiento de rotación, no sé, si se han subido a un juego mecánico de la feria, de esos que giran, esa aceleración es la que los pega hacia las paredes. Es la aceleración centrípeta. Mientras que la tangencial sería la que experimentarían si ustedes saldrían disparados en línea recta. Esa es la diferencia. No se me ocurrió un mejor ejemplo, lo siento. No sé si hay más dudas, compañeros, o si se logró entender lo que quise explicar. Son conceptos de temas anteriores, ¿verdad? Que son difíciles de comprender. Yo les entiendo, son temas complejos, que quizás deberíamos ver videos o demostraciones para que se pudiera entender mejor. Bien, hablemos de las propiedades o magnitudes que salen de la combinación de estos dos movimientos. Primero el trabajo y la potencia. El trabajo, ahora vamos a hablar cómo se calcula en un movimiento de rotación. Consideremos una fuerza, ¿verdad?, que actúa de manera tangencial en el borde de esta polea. Tenemos este ejemplo acá. Aquí está, ¿verdad?, una fuerza que es tangencial, como les decía, que te hace una trayectoria recta, no sigue la trayectoria de la circunferencia. ¿Miren? Aquí tenemos el radio, el ángulo y el tiempo 1 y tiempo 2. Bien, se dice que para calcular el trabajo usamos la fórmula esta. Trabajo es igual a F por S. Esta es W, compañeros, no es omega. Cuando estamos, quiero cuidado porque para la velocidad angular usamos omega y para el trabajo usamos W mayúscula. Así que vamos a diferenciar eso siempre. Entonces tenemos que la fuerza F hace girar a la polea con un ángulo tal que así. Y tenemos otra vez esta S, que es un arco, que es igual al radio por el ángulo. Esto ya lo vimos en la fórmula que vimos anteriormente. Se dice que la fuerza es perpendicular al radio, por lo que Fr es el momento de torsión debido a la fuerza. Tenemos que el trabajo se puede calcular como la fuerza por S, como vimos acá, y se puede calcular como el momento de torsión, que es la tau, que ya vimos, por el cambio en el ángulo. Así que hay dos formas de calcular la potencia. Perdón, el trabajo. Normalmente en el sistema internacional el trabajo se expresa en joules. Ahora, la energía mecánica se dice que se transmite en forma de trabajo rotacional. Entonces, para calcular la potencia en un tiempo dado, se dice que usamos el momento de torsión con respecto a la velocidad angular. Entonces tenemos la fórmula acá. Potencia, simbolizada por P mayúscula, es igual a trabajo entre tiempo. También es igual al momento de torsión multiplicado por la velocidad angular. Aquí está la fórmula. Hay otras dos maneras de calcularlo. Tanto el trabajo como la potencia se calculan de dos maneras diferentes. Podemos usar el trabajo y el tiempo, o podemos usar el momento de torsión y la velocidad angular. Bien, veamos un ejemplo para entender esto. Se dice, ¿qué potencia en horsepower o en caballos de fuerza tiene un motor eléctrico que gira a 573 revoluciones por minuto? Esto significa revoluciones por minuto. Y genera un momento de torsión de 4.30 newtons por metro. Newtons por metros es igual a decir joules, compañeros. Es la misma, son las unidades del joules. Bien, entonces tenemos un motor eléctrico que hace girar sus piezas a esta velocidad angular, y genera un momento de torsión. Y nos están pidiendo la potencia de ese motor eléctrico en caballos de fuerza, o horsepower, disculpen mi inglés. Bien, aquí tenemos la fórmula nuevamente de
potencia, la misma fórmula, ¿verdad? Que es trabajo entre tiempo o momento de torsión por el ángulo, por la velocidad angular, mejor dicho. Entonces, aquí el ejercicio nos está dando la velocidad angular y nos da el momento de torsión, así que solo vamos a sustituir. El momento de torsión está en newtons por metros, o sea, en joules, 4.30 joules. Y la velocidad angular en este caso está en revoluciones por minuto. Entonces, para que sean unidades compatibles, vamos a hacer el cambio a radianes sobre segundo. Vamos a hacer ahí el uso de el factor de conversión que ya habíamos dado al principio de la videoconferencia. Se dice que una revolución es igual a 2 pi radianes. Entonces tenemos 573 revoluciones sobre minuto. Primero los pasamos a segundos. Se dice que en un minuto hay 60 segundos. Minutos y minutos se eliminan. Entonces dividimos 573 entre 60. Y nos quedan revoluciones sobre segundo. Ahora lo vamos a pasar a radianes y multiplicamos. Se dice que en una revolución hay 2 pi radianes. Entonces eliminamos revoluciones con revoluciones y multiplicamos lo que teníamos por 2 pi. Entonces nos queda la velocidad angular en radianes sobre segundo. Venimos y multiplicamos eso por 4.30 y nos va a dar 258 joules sobre segundo. Vuelvo y repito, joules es igual a newtons por metro. Y joules sobre segundo es igual a decir watts. Esta no es W de velocidad angular, compañeros, es de watts. 258 watts. Bien, aquí algunos se estarán preguntando qué pasó con los radianes, porque aquí teníamos la velocidad angular en radianes sobre segundo. Bueno, los radianes simplemente desaparecen. Es una peculiaridad de esta unidad. Cuando no hay otra, aparece, y cuando sí hay, en este caso los newtons por metro, desaparece. Es algo propio de los radianes. Por eso les dicen la unidad mágica en algunos. Bien, entonces aquí tenemos la respuesta, la potencia, pero la tenemos en watts y nos la pide en caballos de fuerza. Entonces usamos aquí el factor de conversión que nos dice que un caballo de fuerza es igual a 745 watts. Aquí ya simplemente hacemos la división, eliminamos watts con watts y nos queda que la potencia es aproximadamente 0.35 caballos de fuerza. Y ese sería el ejercicio, el ejemplo. ¿Preguntas, compañeros? ¿Hay preguntas sobre la potencia, sobre el trabajo? No lo terminé de copiar, Kevin. Aquí está. ¿Preguntas, compañeros? Preguntas sobre... Creo que está bastante simple el ejercicio, el ejemplo. Bueno, compañeros, si no hay preguntas, pues vamos a pasar a la última parte, el último subtema. Bien. Vamos a pasar a la parte de cantidad de movimiento angular. Si ustedes estuvieron acudiendo a las videoconferencias anteriores, ya hablamos de la cantidad de movimiento lineal. Pues esta es la misma cantidad de movimiento, solo que en este caso para una trayectoria curvilínea que traza una circunferencia. Consideramos nuevamente un disco, ¿verdad? Y en otra partícula de masa m que se mueve
con una trayectoria de circunferencia de radio r. Aquí vemos otra vez el diagrama, la partícula m, la velocidad tangencial, la velocidad angular y el radio. Bien, pues para esta partícula podríamos decir que la cantidad de movimiento angular es igual a la multiplicación de la masa por la velocidad angular por el radio. En este caso simbolizamos la cantidad de movimiento lineal como una L. L como vector. También podríamos calcular la cantidad de movimiento angular como la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. También la podríamos calcular como el momento de inercia por la velocidad angular. Hay tres formas de calcular. En el sistema internacional las unidades de la cantidad de movimiento lineal son los kilogramos metros al cuadrado sobre segundo. Pues bien, vamos a hablar de la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. No sé si pueden ver la presentación. Sí, ok, perfecto. Voy a confirmarlo. Bien. Vamos a hablar de la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. Se dice que a partir de la segunda ley de Newton, nosotros podríamos decir que el impulso angular es igual al cambio en la cantidad de movimiento angular. Y vamos a entender el impulso como una cantidad de movimiento angular también. Solo es un cambio que se da. Es prácticamente lo mismo que en el caso de la cantidad de movimiento lineal, solo que ahora con las componentes del movimiento angular. Bueno, si no se aplica un momento de torsión externo al cuerpo que gira en un tiempo cero, tenemos que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final, ¿verdad? Aquí hablamos, o sea que el cambio en la cantidad de movimiento angular es cero. Bien, la definición formal se leería así: en ausencia de un momento de torsión externo, la cantidad de movimiento angular se conserva. En este enunciado se cumple para sistemas que pueden cambiar su inercia rotacional como una forma de controlar la velocidad angular con que giran. Se dice que al cambiar la inercia rotacional, deberá cambiar también la velocidad angular para que el producto de la inercia por la velocidad angular permanezca constante. Todo esto para que se cumpla la ley. Veamos un ejemplo. Solo recordar que la fórmula es esta. Esta es la fórmula. Bien, el ejemplo dice así: un hombre parado sobre una plataforma giratoria sin fricción está girando con una rapidez angular de 1 revolución por minuto. Sus brazos se encuentran extendidos y sostiene un peso en cada mano. Con los brazos en esa posición, la inercia total de rotación del hombre, los pesos y de la plataforma es de 6 kilogramos por metro cuadrado. Si moviendo los pesos, el hombre disminuye su inercia rotacional a 2 kilogramos por metros cuadrados, ¿cuál va a ser la rapidez angular que adquiere la plataforma? ¿Y en qué cantidad aumenta su energía cinética? Bien, aquí tenemos los diagramas inicial y final del hombre. Aquí, disculpen lo burdo del dibujo, del diagrama. Supongamos que aquí tiene 2 pesos el hombre. Bien, nos dicen que la inercia total del sistema del hombre con los pesos
y de la plataforma es 6 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la inercia inicial total, que tiene una velocidad angular de 1 revolución por minuto. Y nos dicen que el hombre ha movido los brazos a modo de cambiar su inercia y que ha disminuido a 2 kilogramos por metro cuadrado la inercia total del sistema, del hombre, de los pesos y de la plataforma. Y nos preguntan cuál debe ser la nueva velocidad angular y cuál va a ser la energía cinética. Recordemos que en la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular nos dice que al cambiar la inercia rotacional deberá cambiar también la velocidad angular para que el producto permanezca constante, o sea, para que se cumpla la ley. Entonces, venimos y tomamos la ley de la conservación del movimiento angular. Dice que el momento angular inicial debe ser el momento angular final. O sea, que la inercia inicial por la velocidad angular inicial debe ser igual a la inercia final por la velocidad angular final. De esta fórmula conocemos la inercia inicial, la inercia final, la velocidad angular inicial y desconocemos la velocidad angular final. Entonces simplemente despejamos la fórmula de este modo y sustituimos los datos que ya tenemos. Aquí sustituimos en la inercia inicial 6 kilogramos por metros cuadrados por 1 revolución sobre segundo y abajo la inercia final que sería 2 kilogramos por metro cuadrado. Aquí están las unidades aparte para que logren visualizarse mejor, para que vean cómo se eliminan. Estas son las unidades de las inercias, una está arriba y otra abajo, entonces se eliminan y solo nos quedan las unidades de la velocidad angular, que la tenemos en revoluciones sobre minuto. Podríamos pasarla a radianes sobre segundo para que vean que aparecen los radianes nuevamente. Entonces usamos el mismo factor. Decía que una revolución es igual a 2 pi radianes. Aquí está. Entonces pasamos primero de revoluciones por minuto, de minuto a segundo a radianes sobre segundo. Aquí multiplicamos el 3 por el 2 pi y luego dividimos entre 60 segundos. Así eliminamos los minutos con los minutos y las revoluciones con las revoluciones. Y nos queda entonces que la velocidad angular final del sistema es 0.3142 radianes sobre segundo. O sea que la velocidad angular disminuyó a la vez que, que el momento de inercia disminuyó. Esto para que se conservara la ley, ¿no? Perdón, la velocidad angular aumentó cuando el momento de inercia disminuyó, para que se conservara la ley, ¿no? Para que hubiera un equilibrio. Aquí vemos que la velocidad antes era 1 y al final terminó siendo 3. Aquí hubo un cambio, ¿verdad? Aumentó la velocidad angular para que la disminución en el momento de inercia no afectara en el cumplimiento de la ley. Aquí lo que pasa es que hicimos la conversión y ya quedó menos, pero en las mismas unidades sí se ve que aumentó de 1 a 3. Bien, ahora con la parte B, nos están pidiendo cuál va a ser el cambio en energía cinética. Primero que nada, vamos a ver que la energía cinética es la energía cinética inicial menos la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y tenemos que la energía cinética, en este caso de rotación, no de traslación porque solo estamos hablando de rotación, es el momento de inercia, la inercia del cuerpo por la velocidad angular al cuadrado. Entonces tenemos los dos términos. Para la final es 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado menos 1/2 de la inercia inicial por la velocidad angular inicial al cuadrado. Sustituimos los datos que ya los conocemos todos. Tenemos que para la inicial, la final era 2 con respecto a la inercia y la velocidad angular era 0.3142. Y para la inicial tenemos que era 6 el momento de inercia y tenemos que es 0.1047 la velocidad angular. Aquí lo que vamos a hacer para usar de un solo los radianes sobre segundo, vamos a convertir la velocidad angular inicial a radianes. Aquí hicimos la conversión, si pueden ver.
Hicimos la conversión igual que en la parte anterior. De 1, vemos que nos queda 0.1047 radianes sobre segundo. Bien, y efectuamos las operaciones. Elevamos las velocidades angulares al cuadrado, luego hacemos las multiplicaciones con la inercia y luego lo multiplicamos por un medio. Luego de eso, restamos ambos factores. Nos queda que el primer término es 0.099 y el segundo factor es 0.033. Las unidades nos van a quedar newtons por metros, o sea, joules. Entonces nos quedaría al final 0.066 joules. Es el cambio en la energía cinética. Para eso recordemos, calculamos antes la velocidad angular final. ¿Preguntas, compañeros? ¿Preguntas sobre este ejercicio o sobre la videoconferencia en general? Esta era la última parte de la videoconferencia, así que pueden hacer sus preguntas. Hagan sus preguntas para que no queden con dudas y eso. Pregunten sin pena, compañeros. Si no me he explicado bien, pues puedo volver a hacerlo. Si no se ha entendido. Lo importante es que no se queden con la duda. Ok, excelente. Este tema en sí es complejo, ¿verdad? Pero los ejercicios que les traje son bastante sencillos para que no se fueran a sobrecargar, porque, pues sí, el tema quiere cierto análisis. Estamos hablando de un movimiento con el que a veces no estamos muy familiarizados, que es la combinación de los dos, traslación y rotación. ¿Y tú, Kevin, no tenés un ejercicio más o algún ejemplo extra? Pues realmente no, ¿sabes? Podría inventarme uno. Pero un ejercicio mental que yo hacía para entender el tema es el siguiente con respecto a la Tierra. Por ejemplo, pensar cómo es el movimiento a la vez, cómo se mueve la Tierra rotando a la vez que se traslada alrededor del Sol. Y pensaba cuántas rotaciones hacía en un año la Tierra. ¿Cuántas veces se ve el Sol? Sería intuitivo pensar que son 365, porque son 365 días. Sin embargo, tiene su truco. Si nosotros tomamos, por ejemplo, aquí una línea, que es la que está viendo el Sol, cada vez que rota la Tierra, ve el Sol una vez. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también el movimiento de traslación. Cuando da toda la vuelta, esta línea también se va moviendo. Entonces, al final, hace que veamos una vez más el Sol. ¿Me entienden? Al final el año no es exacto, no son 365 días exactos. Entonces, por eso es que realmente las veces que la Tierra ve al Sol en la misma cara son 366. Tal vez aquí no lo puede ejemplificar mucho porque es complicado con estos diagramas, pero así es. Es interesante de ver. ¿Dudas, compañeros? No sé si hay dudas. O les hago preguntas.
Bueno, entonces si no hay dudas, creo que nos quedaríamos hasta acá y muchas gracias, Kevin. Excelente presentación. Bien, entonces gracias David, gracias a todos los que participaron asistiendo a la videoconferencia. Espero sigan trabajando y se estén preparando para el examen de admisión y que les vaya bien en sus estudios. Nuevamente, gracias.